¿Tienes un amigo que quiere saber qué puede hacer para mejorar su erección? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual, como por ejemplo la eyaculación precoz. Y en este vídeo te voy a explicar 4 cosas que puedes hacer cada día para evitar tener problemas de erección o, si estás empezando a tener problemas de erección, tratar de atacar esos problemas de erección y que tu pene mejore y funcione pues, de manera más natural, de manera más normal. Los 4 consejos son consejos que se han demostrado científicamente que funcionan. Básicamente son: uno es el ejercicio físico. Ahora te explicaré, hay un tipo de ejercicio físico que aumenta los niveles de testosterona. El segundo es, hay dos, el segundo y el tercero son 2 tóxicos que no tienes nunca que tomar porque afectan de manera muy directa a la erección. Y el cuarto punto que quiero tratar son algunos nutracéuticos, algunos productos que pueden serte útiles a la hora de mejorar la erección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ejercicio tienes que hacer para mejorar la erección? Te explicaré el que tienes que hacer y también te explicaré un tipo de ejercicio físico que empeora los niveles de hormona y por lo tanto no te recomiendo hacer, o si lo haces tienes que, mi consejo es que lo hagas siempre bajo supervisión. El ejercicio interválico de alta intensidad, por ejemplo, el crossfit, el boxeo, todos los deportes que implican un cierto crecimiento, una cierta hipertrofia muscular, que son metabólicos, que, entre comillas, en los que gastas mucha energía, son muy intensos, pero son durante un intervalo de tiempo reducidos, lo que van a hacer es aumentar la masa muscular y lo que vas a hacer también es sobreexpresar receptor de testosterona. Y eso está bien. Sabemos que la práctica de ejercicio regular disminuye el riesgo de tener disfunción eréctil. O dicho de otro modo, el sedentarismo aumenta el riesgo de tener problemas de erección. Sin embargo, hay algún tipo de ejercicio físico que puede empeorar también los niveles hormonales y también sabemos que puede empeorar la erección. Y eso es lo que técnicamente se llama el ejercicio de volumen, que son esos ejercicios que son submáximos, es decir, no estás tan exigido físicamente y el ejercicio dura mucho rato, como por ejemplo correr mucho rato, ir en bici mucho rato, siempre a un ritmo muy lento, o nadar mucho rato a un ritmo muy lento. Eso sabemos que nos inflama y eso empeora la erección en el largo plazo y empeora también las hormonas. Por lo tanto, mi primer consejo sería: haz ejercicio de mucha intensidad 3-4 veces por semana. Eso está demostrado que mejora la erección. Se ha demostrado también que disminuye el riesgo de sufrir problemas de erección en el largo plazo. ¿De acuerdo? Los 2 tóxicos que no tienes que tocar para preservar tu erección el máximo tiempo posible son, y no es ninguna sorpresa, el tabaco y el alcohol. El tabaquismo empeora la función de las arterias y de los capilares, produce arteriosclerosis, etc. Lo has escuchado 100 veces. Respecto a la erección, eso también es así. Sabemos que los hombres que fuman multiplican por mucho el riesgo de disfunción eréctil. Sabemos también que si tienes una disfunción eréctil leve, dejar el tabaquismo puede ser de utilidad. Y lo mismo con el alcohol. El alcohol puede producir un efecto sobre el hígado, es hepatotóxico, y eso puede producir un efecto negativo sobre las hormonas y por lo tanto no te lo recomiendo. Además, una cosa que ocurre también con el alcohol es que cuando consumes mucho alcohol de manera aguda, algo que ocurre es que cuando estás borracho, tienes mucho más deseo, pero lo que ocurre es que se produce vasodilatación, que podrías pensar que es bueno, pero no, porque lo que ocurre es que el cuerpo lo que hace es priorizar los órganos vitales, es decir, el cerebro, corazón, los pulmones, y produce vasoconstricción en el resto del cuerpo. Entre esos órganos del resto del cuerpo está el pene. Por tanto, por eso es muy común que cuando bebemos mucho tenemos mucho deseo, pero nos cuesta más tener una erección. Eso puede no ser así en gente joven, pero a medida que te haces mayor, como yo, vas a notar que si bebes mucho alcohol te va a costar más tener erección. Por lo tanto, es algo que no tienes que hacer. El tema de los nutracéuticos, que es un tema que interesa mucho, hacéis un montón de preguntas en el canal sobre nutracéuticos, y yo te voy a hablar de los 2, existen muchísimos nutracéuticos y no quiero decir que el resto no funcionen, simplemente te voy a hablar de 2 que tienen más evidencia científica, que son el ginseng rojo coreano y el extracto de pino marítimo mediterráneo con L-arginina. Estos 2 nutracéuticos se han demostrado en estudios científicos que mejoran la erección. Entonces, especialmente en hombres que tienen
problemas de erección leves, o si pues, estás en una temporada en la que tienes mucha actividad sexual y quieres que tu erección funcione un pelín mejor, pues puedes usar cualquiera de estos dos compuestos, te repito, ginseng rojo coreano o el extracto de pino marítimo mediterráneo con L-arginina. Son los dos que, en mi opinión, tienen más aval científico, específicamente para la erección. No te estoy hablando de la testosterona ni del deseo, te hablo específicamente de la erección. Para mejorar el deseo, para mejorar la testosterona, tenemos otros compuestos, pero estos dos, ginseng rojo y picnogenol, L-arginina, parecen ser los más eficaces para que el pene funcione algo mejor. Por lo tanto, y repasando, tenemos ejercicio físico de intensidad, muy importante no hacer ejercicio físico de volumen en el largo plazo porque puede inflamarnos, puede disminuir las hormonas. Tenemos dos tóxicos que ya sabes, ¿no? El tabaco y el alcohol, que empeoran claramente la función sexual, y la tercera son algunos nutracéuticos. Muchos hombres hacéis un montón de preguntas respecto a esto. ¿Cómo me tengo que tomar esto? ¿Cada cuánto? ¿Esto es bueno o es malo? Y realmente no podemos responder a todas vuestras preguntas, pero por eso en breve vamos a empezar con los directos. Por tanto, suscríbete al canal, en el que si te suscribes a recibir las notificaciones de los directos que hagamos, vas a poder preguntarme en directo cualquier duda que tengas. Si el vídeo te ha gustado, te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina. Un saludo, chao.